Gonzalez and Gonzalez Bond, an insurance agency incorporated, was established in 1950. We write immigration bonds nationwide. We specialize in reuniting your loved ones as soon as possible. Whether you have the full bond amount in cash or not, we will be glad to help you. Gonzalez and Gonzalez Bond is a proud sponsor of Knowing Your Rights. Taquería La Guadalupana es orgulloso patrocinador de este programa, sirviendo a la comunidad de Memphis por más de una década. Aquí encontrarás burritos, tostadas, fajitas, camarones, carnes y caldos, el sabor de México y el calor de hogar en tu mesa. Estamos abiertos los 7 días de la semana. Estarás muy contento de visitar Taquería La Guadalupana, 5848 Winchester Road, teléfono 901-365-4992. Hi, I'm Dr. Dove. Welcome to my dental office. We'll be glad to help you with any of your dental needs. We have been serving the community since 2006. We offer good quality service to English and Spanish speaking populations. Dove Family Dentistry is a proud sponsor of this program. Hola queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes y les damos la bienvenida una vez más a su programa Conoce tus derechos, en el cual tomamos siempre en cuenta los diferentes aspectos de la ley de inmigración y de cualquier tipo de ley que puedan llegar a ser de uso para ti en cualquier momento de tu vida. En el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, la abogada Amber Souber, que viene de la oficina de abogados Frager Sutton Haupt, que queda ubicada en la avenida Poplar, y en el día de hoy estamos muy contentos de tenerla. Welcome. Thank you for having me. You're welcome. We're very glad that you're here. Like every day, you know, we have different changes in the law, and that's why it's important to have someone that really know how the law changes and what's the new thing that's coming. Thank you. Estamos muy contentos de tenerla en el día de hoy. Como siempre, es bueno tener a alguien que sepa exactamente qué es lo que está pasando con la ley y que nos venga a compartir pues todo el tipo de información que nosotros necesitamos, sobre todo como una comunidad inmigrante que somos acá en el país, a ver qué es lo nuevo que nos tiene en el día de hoy. Basically, we're going to be talking about immigration reform and how that may change a lot of things up and what people need to be doing in order to prepare for immigration reform. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la reforma migratoria y cómo esto puede llegar a cambiar, a tocar las diferentes formas de vida de las personas y cómo debemos prepararnos para este tipo de reforma migratoria. Okay. One of the big things right now is that there's going to be a move toward more employment-based cases instead of family-based cases. So they're talking about there's 2 different categories for visas that they are talking about possibly limiting or even eliminating. Wow. And so if people fall into those categories, they need to go ahead and file now just in case those categories are completely eliminated. Exactly. Bueno, ella nos informa de que uno de los cambios que se pueden llegar a presentar es que ellos ahorita se están fijando en unas categorías un poco más importantes que otras, y estas categorías que no sean tan importantes pueden llegar a ser pues omitidas o eliminadas. Entonces, antes de que esto llegue a pasar, las personas que puedan llegar a caer en esta categoría o a calificar para esta categoría, es mejor que empiecen a hacer su llenado de aplicaciones desde ahora y no esperar a que de pronto ya esto sea eliminado y ya queden por fuera. So, what kind of categories can be these ones, you know? Well, they're talking about what's called the 3rd and 4th preference categories. The 3rd preference category is for the married children of citizens. So if you're a citizen, it may be that sometime in the near future you will not be able to petition for your married children any longer. Ellos están hablando acerca de las categorías 3ª y 4ª en preferencia. La 3ª categoría sería para los hijos casados de ciudadanos americanos. Si esta categoría llega a ser omitida de la ley, entonces ya en el futuro ya no vas a poder aplicar o llenar
la petición para tus hijos casados o los hijos casados de ciudadanos americanos. Okay, the other category is the fourth preference category, which is the siblings, so the brothers and sisters of U.S. citizens. They could very likely be eliminating that category also, so citizens would no longer be able to apply for their brothers or sisters. Bueno, y la otra categoría será la cuarta categoría de preferencia, en la cual se dice de los familiares cercanos, es decir, hermanos y hermanas. Si esta categoría también llega a ser eliminada, entonces ya en el futuro no va a ser posible aplicar por hermanos o hermanas de ciudadanos americanos. Entonces, ahora es tiempo. So it's time to do it now before it gets eliminated or suspended. Exactly. That's if anything, those categories are so far behind in processing with the current numbers. So even if they only, limit the number of visas, it can increase the waiting time by maybe even several years. And then if they completely eliminate it, then you either file now or you'll never get the chance under those categories, perhaps. Exacto, entonces esto es algo importante, como dice la abogada Amber. Si usted, digamos, quiere pedir a su hijo que ya está casado o pedir a su hermana o hermano y usted es ciudadano americano, debe actuar rápido antes de que ellos o eliminen de perdida pues esta categoría o limiten el número de visas para esta categoría, lo que haría pues más lento el proceso y muchos más años de espera. Entonces es mejor actuar ahora antes de que de pronto luego ya no se pueda hacer nada. The idea is that if they eliminate these categories, that it could free up more visas that will be available for persons as like guest workers, and so that way people would be able to get more employment-based visas by limiting the number of family-based visas. Bueno, y es algo que posiblemente está en los proyectos, ya que lo que se pretende es eliminar las visas basadas en la familia, como lo que decimos la visa en cadena, que puedes traer a tus familiares, limitando eso o eliminándolo para poder incrementar el número de visas para trabajadores invitados o para trabajadores temporales. Crecer esta parte, eliminando la parte o disminuyendo la parte de las visas para familiares. If you're a citizen and you have, either children that you've not filed for, or if you have brothers and sisters, now is the time to file those petitions just in case the law does change and you're no longer able to file for any of those family members. En este caso, lo que usted debe hacer es llenar rápido sus aplicaciones. Si tiene hijos o hijas que ya estén casados, pídalos, llene las aplicaciones por ellos, o si tiene hermanos o hermanas y usted es ciudadano americano. Es el momento de hacerlo, ya que posiblemente en el futuro no sea posible llegar a hacer este proceso. If they fall into one of those categories, then the best thing they can do is, I would say, see an attorney. You want to make sure that filing for these people is your best option. And then if it is a good option, then you want to go ahead and file that petition. It may pend for several years, but you at least want to go ahead and get it filed so that you do have an application pending and those people can go ahead and get in line for a visa. Bueno, lo más importante es ir y llenar una aplicación por estas personas, buscar un abogado de inmigración que le ayude a usted a mirar si califican estas personas que están o que usted quiere incluir con sus papeles, y donde el abogado hacer la consulta, mirar en qué categoría pueden calificar y empezar ya de esta forma, pues van a poder tener la aplicación hecha y ponerse ya sea en un listado de espera para poder obtener la documentación necesaria. And then next, what kind of documents and everything do they need to provide? Well, the documents they would need to provide are just the documents to prove whatever the relationship is. And so if it's a brother-sister relationship under the fourth category, then you would want to provide your birth certificate, your brother or sister's birth certificates, and then if legitimated, you would want to also provide your parents' marriage certificate, because that would prove that you are truly brother and sister or some sort of sibling. Ok, bueno, yo le pregunto a ella, ¿qué tipo de documentos se necesitan proveer al abogado para empezar este proceso? Ella dice, bueno, primero, pues certificados de nacimiento,
si son hermanos o hermanas, todo lo que sea alusivo a la familia, ¿no? Que se muestre que son hijos o hijas o hermanos o hermanas, como podría ser también, digamos, el certificado de matrimonio de los padres, en el cual ya se probaría que pues, son hijos de la pareja, y en este caso ya con eso se puede aplicar. Entonces es algo muy importante el poder saber, no solamente esperar a un cambio en la ley, sino ver también que otras facetas de la ley pueden cubrirte y protegerte, y de la cual tú posiblemente puedas llegar a tener algún tipo de beneficio, porque nunca se sabe, hay tantos lados en la ley que te pueden llegar a beneficiar, y solamente un buen abogado de inmigración puede llegar a explicártelo. I was telling, there is too many different sides on the law that might be good for someone. Don't just wait to see if there is a law that change and that's it. It can be another avenue to take, and that can be, good for your case. So just all what you need is ask a lawyer. Right, and that's always important because there may be one option that you have in mind, but there's an even better option that you don't even know about. And so if you go to an attorney, then they should be able to advise you about what all of your options are, and then you can make a decision on what's the best or the fastest possibility for you. Exacto, la abogada nos explica de que siempre esperamos de pronto un cambio en la ley o lo más popular, lo que más escuchamos, y a veces no sabemos que puede haber otra salida diferente para nuestro caso, que pueda ser de pronto ser mucho más rápida, mucho más sencilla de lo que estamos esperando. Entonces siempre es mejor consultar tu caso de manera individual con un buen abogado de inmigración, y así vas a estar pues al tanto de lo que está pasando y al mismo tiempo de lo que puede pasar con tu caso. Okay, Miss Amber, now tell me something about the comprehensive reform, the immigration changes everybody's waiting for. Right, and we're waiting also. There you go. There's no way for sure at this point of knowing exactly what we're going to get or even when we're going to get it, but there is a plan that's getting some support that is, I think that the Senate put forward, that a lot of people have been, asking questions about. So that's probably the most popular or the most viable plan at this point. Yes, everybody's talking about, and you can listen any kind of stories that, in some point can make people confused. Right. Thinking that, the reform is already on the way. It's already, just go and apply. Some people want to take even advance of those, persons that are very good informed about this. So we have to open the eyes to the public. Ask a lawyer. Make you feel safe on the way that you apply. That's the way. Siempre que ustedes escuchen muchas cosas, van a escuchar cantidades de cosas dentro de ahorita la reforma migratoria que se avecina, dicen que está próxima. Pueden ustedes escuchar muchísimas cosas, las noticias, en muchos lugares, pero siempre estén seguros a través de un buen abogado. Es la manera más segura, porque muchas personas pueden también tratar de tomar ventaja de tu situación y pues querer tomar tu dinero. Entonces es bueno consultar un buen abogado antes de tomar cualquier determinación. So nothing in concrete now about the immigration reform. Right, and that's the most important thing, is that nothing has been passed yet. There's nothing that anyone can file at this point. Now is definitely the time to go ahead and start preparing for some sort of immigration reform and taking the steps that you need to take in order to be ready once we do have some sort of law change. But at this point, there's nothing that can be filed. Bueno, exactamente. Y es muy importante que la abogada nos diga esto, porque no hay nada concreto todavía referente a la reforma migratoria comprensiva. Pero es el momento de empezar a prepararse. Prepararse es otra cosa muy diferente. O sea, ¿qué necesitas? Consulta a un abogado en caso de que algo llegue a pasar en el futuro. Tú ya puedas estar listo con la documentación necesaria, el papeleo. Si tienes algún caso por allí criminal, esto es otro punto también. Like just in case someone has like a criminal case that needs to be clarified before apply for the, if there is a, reform on the law, they need to be clear on the record, right? And everything
And real. if someone gets any sort of criminal charge, they really need to see an immigration attorney and see a criminal attorney. You need to know what your rights are. If you go to someone who only knows the criminal side of things, then it could be that they have you, take some sort of deal that will keep you from maybe doing jail time, but at the same time, it would be something that would prevent you from moving forward with some sort of immigration relief. Bueno, esto es bastante interesante, ya que hablando pues de las personas que puedan llegar a tener algún caso criminal, a veces tú vas y no te aparece por ningún lado, pero a veces llegan un punto en que los abogados han hecho algo que te previene, si tienes un caso criminal, hay algo que te pueda llegar a prevenir de pasar un tiempo en la cárcel, porque pues hicieron algún tipo de moción que hizo que no tuvieras que pagar por este caso criminal que tengas, pero al mismo tiempo te va a prevenir de poder legalizar tus documentos. Entonces es bueno consultar a un abogado de inmigración y a un abogado en ley criminal para que te digan exactamente cómo está tu situación antes de proceder en cualquier tipo de caso. It could be that immigration is it's an agency of the federal government. Okay. So they may have access to documents that, other people wouldn't have access to. So just because it doesn't show up in one place doesn't mean that it won't show up somewhere else. Also, on just about every immigration form, it will ask you if you've ever been arrested, if you've ever been charged or convicted with any crime. Exactly. You've got to be honest and forthcoming on those forms. You have to give them the information. So even if something has been expunged or dismissed, it doesn't mean it didn't happen. You've still got to provide that information to immigration on the forms. And show that it's already clear. And show exactly what happened, what the disposition was. Bueno, una pregunta que yo le hago, porque hay muchos casos que se han visto dentro de nuestra comunidad. A veces hay casos criminales o faltas que se cometen y no aparecen cuando haces tu lectura del récord. No, eso quedó limpio, nunca aparece en el récord. Lo que nos explica la abogada Amber Souber en el día de hoy, hay casos que aunque hayan sido cubiertos o hayan sido clarificados o eliminados, no quiere decir que nunca pasaron. La diferencia es que la ley criminal es muy diferente a lo que es la ley de inmigración. Cuando hay un récord o un caso, siempre que tú llenas cualquier tipo de forma o te arrestan o, como dicen, te toman tus huellas para cualquier tipo de caso criminal, pasa a inmigración, que viene siendo ley federal. Entonces a ellos les va a llegar, aunque a veces a los abogados no les aparezca, a los abogados de ley criminal o en las cortes criminales no aparezcan los casos que ya hayas tenido, no quiere decir que en la corte de inmigración no vayan a salir. Aparte, en cualquier aplicación que tú llenas de inmigración, te van a preguntar si has tenido casos criminales, si has cometido algún tipo de falta, si estas faltas han sido pagadas o han sido clarificadas, aclaradas de alguna manera, y te van a pedir la prueba de que esto ya está limpio y que estás a paz y salvo con el gobierno. Entonces, es muy importante ser honesto y llenar todas las aplicaciones como son, comentar con tu abogado cada caso específico en tu vida para que así ellos sepan cómo obrar. The best important thing is being honest with your lawyer. Right. About everything that happens in your life, so that way they know exactly how to proceed, and if something appears, like, oops, I didn't know that, Right. Yeah, it's definitely better to give us all of the information, even if it's something that may have a negative effect on your case. We can't prepare a defense for something that we don't know we have to defend. So if we don't know about it, we can't be prepared for it when it does come up with immigration. And maybe even, sometimes the best option is not to file anything. If we know for sure that it's going to cause your case to be denied and you tell us about it, and then we may advise you to not spend your money on this form because it's some sort of relief that you're not going to be able to get. Bueno, muy positiva esta información. Esto es muy importante. A veces es muy importante ser honesto con el abogado, como les decía anteriormente, contarle exactamente todo lo que está pasando en tu caso. ¿Por qué? Porque a veces no le decimos la verdad a un abogado acerca de nuestro caso y terminan de que aparece
algún tipo de cargo en tu ley criminal, en tu récord, aparece en el momento en que estás frente al juez de inmigración. Si el abogado no sabe que tú estabas bajo esta situación, ellos no van a saber cómo defenderte, no van a poder tener tiempo para prepararse y poderte defender en la forma correcta. Entonces, a veces hay casos tan diferentes o tan elevados que el abogado te va a decir, es bueno que no llenes esta aplicación porque no te va a llevar a ningún lado, no vas a poder obtener un beneficio en la ley de inmigración teniendo este récord como lo tienes, entonces no es bueno que llenes una aplicación que no te va a dar ningún tipo de beneficio. Entonces es bueno siempre preguntarte porque ellos te van a dar siempre el consejo más sabio, el consejo más seguro y sobre todo el más profesional referente a tu caso. That's definitely the first Yeah. thing you would want to do. Go to a lawyer, be completely honest about your immigration history, your criminal history. Take any documents that you have. If you have criminal documents, if you have documents that immigration has given to you, bring your tax returns. The more information you provide to the attorney, the better that they can advise you as to what your options are. Exactamente, ustedes tienen que traer todos los documentos. Pregúntale primero a un abogado, el primer paso, que por favor sea un abogado de inmigración para que ustedes puedan estar seguros de que están hablando con un profesional y que sabe exactamente lo que está pasando. Y luego, tráiganle cualquier tipo de documento que ustedes tengan, que le haya dado la corte, que le haya dado inmigración, tickets, cualquier cosa que ustedes tengan, llévenselo para que ellos tengan la oportunidad de analizar y así poderle dar la mejor guía. Ya que pues muchas cosas pueden pasar, cada caso es diferente, por eso es muy importante que ustedes puedan tener la información referente a su caso. Best way that's going to help you before the criminal judge and then potentially in the future if you're before the immigration judge. Before the immigration, sometimes the criminal case will affect your Yes. immigration case. Right now, what's the best thing that's happening? We know already like the temporary workers, like the guest workers, and also the waiver. The waiver is something very strong that a lot of people is taking advance. So that's, I think, is very positive. Right. The waiver is a great, great thing. It's probably the best thing we've gotten next to immigration reform because it is a way that can help potentially so many people, millions of people probably. And that's another thing. I think if you are eligible for the waiver, then you need to go ahead and file. Immigration reform could be here next month, it could be next year, or even 10 years from now. The waiver is something definite that you have. So if you qualify for that, you should speak to an attorney, make sure you're eligible, and you should go ahead and file. Exactamente. Algo muy importante, yo le explico, hemos visto muchos cambios en la ley. Hemos visto bastantes cosas. ¿Qué es lo último que está pasando? Ya hemos visto lo que han hecho acerca de los trabajadores invitados o trabajadores temporales. Ayudará a mucha gente, pero algo que realmente está impactando y que está ayudando a millones de personas, por decirlo así, es el waiver o el perdón para las personas que están casadas con ciudadanos americanos y que tienen un récord criminal limpio. Entonces es mucha gente la que se está beneficiando. Y ahora es el momento. Si tú calificas para el waiver, no esperes, hazlo ahora mismo. ¿Por qué? Si tú esperas la reforma migratoria, puede estar aquí el próximo mes, puede haber una reforma el próximo año o en 10 años por ahora. Entonces no hay algo concreto en cuanto a eso. Mientras que puedes tomar ventaja del waiver, que realmente está beneficiando a muchas personas. Entonces siempre es bueno pues preguntar, saber en cuál de las categorías tú puedes calificar y pues obtener el beneficio, que es lo que todo el mundo está esperando ahora para poder empezar una vida como se debe dentro de los Estados Unidos. Algo muy importante antes de terminar este programa es pues las noticias que tenemos desde la oficina de los abogados. Pasen, califiquen, pregunten siempre. La mayor información que ustedes puedan tener, mejor todavía, porque recuerden, hay que conocer tus derechos. De eso se trata este programa, dejarte saber qué tipo de derecho tú tienes y cómo puedes sacar ventaja de las montones de cosas que tiene este país para ofrecerte. This program name is Know Your Rights, and one of the rights is ask. Right. If you know more about your case, it's more easy for you to know how to handle it, what options you have.
It's good to know that we have people that's working to protect the rights of the community. Right, and that's why it's so important to see an attorney with immigration reform possibly coming. Like I said, the best time to prepare for immigration reform is now. Go ahead and get everything in line, your taxes, any criminal issues, file any petitions that may need to be filed, such as the I-130 petition for a relative, and that way you're ready to take advantage of those rights once they're available to you. Claro que sí. Antes de despedirnos, la abogada Amber Souber quiere decirles a ustedes que es el momento, conocer tus derechos, de saber lo que tú puedes tomar ventaja, mirar en qué categoría puedes aplicar, aprovechar ahora si tienes parientes cercanos por los cuales tú puedas aplicar. Hazlo ahora antes de que después ya no se vaya a poder hacer. Entonces es el momento de actuar. Ahorita pregunta, es tu primer derecho. Tú puedes preguntar y en más información que tú tengas, mejor que es para tu situación. Okay, Miss Amber, we are very happy to have you here tonight. Thank you very much for all this information. We know people over there will really take advantage of this information and of course, start on a path to legalization. That's the more important thing. Okay, well, thank you for having me. I enjoyed being here. Thank you. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que de este programa ojalá haya servido para muchos de ustedes que puedan empezar un camino a su legalización y que esta información haya sido proveída, pues ustedes la puedan usar en su beneficio. Recuerden, amigos, les damos muchas las gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Thank you very much for being with us tonight and we see you next time. Have a good day. Gonzalez and Gonzalez Bond and Insurance Agency Incorporated was established in 1950. We write immigration bonds nationwide. We specialize in reuniting your loved ones as soon as possible. Whether you have the full bond amount in cash or not, we will be glad to help you. Gonzalez and Gonzalez Bond is a proud sponsor of Knowing Your Rights. Hi, I'm Dr. Dove. Welcome to my dental office. We'll be glad to help you with any of your dental needs. We have been serving the community since 2006. We offer good quality service to English and Spanish speaking populations. Dove Family Dentistry is a proud sponsor of this program. Taquería La Guadalupana es orgulloso patrocinador de este programa, sirviendo a la comunidad de Memphis por más de una década. Aquí encontrarás burritos, tostadas, fajitas, camarones, carnes y caldos, el sabor de México y el calor de hogar en tu mesa. Estamos abiertos los 7 días de la semana. Estarás muy contento de visitar Taquería La Guadalupana, 5848 Winchester Road, teléfono 901-365-4992.